Veamos, las ideas que quiero desarrollar del capítulo 7 son estas, ¿vale? En el párrafo 1 dice que los elementos necesarios para explicar la realidad hay que extraerlos de las dos esferas, del percibir y del pensar. Vale, nosotros ya teníamos este gráfico en donde, bueno, pues aquí tenemos por un lado el observar, y por el otro lado tenemos el pensar. ¿Vale? Y estos son los dos polos por donde tenemos por un lado el percibir y por el otro el concepto. Nuestro organismo es quien condiciona que la realidad completa y total, incluyendo nuestro sujeto, se nos presente en principio como dualidad. Esto es que si este es el organismo humano que observa y que piensa, él mismo en sí ya es una dualidad, porque si aquí están el mundo de los objetos, ¿vale? Si esto es un objeto, por tanto, a partir de aquí él está el mundo de los objetos, él trae la idea del objeto la baja como concepto y él tiene una parte que comparte con el mundo, este sería el mundo de las ideas, o aquí estaría el mundo de las ideas en una nube, comparte con el mundo de las ideas esta parte, pero comparte otra parte con el mundo de los objetos. Esta parte de aquí, si esto es el objeto, este es el sujeto, ¿vale? Y él mismo tiene una dualidad, ¿vale? Él, por un lado, percibe, por el otro lado, piensa, por una parte, comparte con el mundo de las ideas y por la otra parte, con el mundo de los objetos. La naturaleza de nuestro organismo espiritual provoca que la cosa particular se nos presente únicamente como percepción. El pensar supera esa singularidad asignando a cada percepción el lugar que le corresponde por sus leyes. Tiene en el conjunto del universo, que por sus leyes tiene en el conjunto del universo. Luego, los objetos están regidos por leyes naturales. Estas leyes naturales son las ideas que viven entre los objetos y las relacionan entre sí. Y son las que nosotros captamos a través del pensar. Pero ahora, ¿qué ocurre? Vamos a hablar, bueno, aquí tendríamos ya tres mundos, ¿vale? Aquí tendríamos el mundo de los objetos, o el mundo objetivo. Este sería el mundo subjetivo. Y este sería el mundo de las ideas. Que si lo vemos bien, esto sería el mundo del sujeto, el alma, el mundo del objeto sería el cuerpo, con lo que nos relacionamos con los objetos, el cuerpo y los órganos sensorios, y aquí estaría el espíritu. ¿Vale? En el mundo de las ideas. Así tendríamos las tres. Por una parte,
cuerpo, que es la parte del observar, por la parte el alma, que es donde se obtiene la representación. La representación vive en el alma de cada individuo y el espíritu, que sería el mundo de las ideas. Vale, vamos a hablar de la subjetividad. Porque subjetividad. Porque el sujeto se sitúa en el espacio y en el tiempo. Dice, es nuestro conocimiento lo que sucede. Dice, nuestro conocimiento lo que sucede es que surgen preguntas porque ante una esfera de percepción condicionada por el lugar, el tiempo y el organismo subjetivo, se yergue otra esfera conceptual que señala hacia la totalidad del mundo. ¿Vale? Mientras las partes aisladas del conjunto universal sean determinadas como percepciones, en su aislamiento no hacemos más que seguir una ley de nuestra subjetividad. Vale, todo el mundo objetivo de la naturaleza no necesita una explicación. La ley está en los objetos. Solamente que el ser humano, debido a su organización, obtiene la percepción primero, ¿vale? ¿Y qué hace? Individualiza objetos de un todo natural, los va individualizando y les va dando su concepto. Pero esto que es el conocer, ¿vale? Para el ser humano no es algo absoluto fuera, sino que depende de la organización del ser humano. Es el ser humano el que se hace las preguntas al observar y es el ser humano el que se las responde a través de este mundo unitario. Pero lo que hace que sea esto relativo es la forma en que nosotros tenemos de percibir, porque depende de nuestra organización. Y esa es la subjetividad. Por tanto, siempre que nos fijemos en los objetos particulares, estaremos en nuestra subjetividad. ¿Cuándo estaremos en nuestra individualidad verdadera? Pues estaremos en nuestra individualidad verdadera cuando dice, la organización del ser perceptor determina la forma donde los nexos del mundo se presentan distinguidos entre sujeto y objeto. El objeto no es algo absoluto, sino relativo, es decir, en relación a este sujeto concreto, al espacio, al tiempo y a su organización. Por eso, establecer el puente entre estos dos polos solo puede volver a lograrse de una manera totalmente específica y propia del sujeto humano, de su subjetividad. Tan pronto como el yo, que en la percepción se haya separado del mundo, vuelve a introducir en los nexos del mundo con la aproximación del pensar, solo entonces aparecen todas las preguntas respuestas a la separación. Y aparece la realidad y él no como subjetividad frente a los objetos, sino como individualidad que interpenetra ambos mundos. Porque dice en el párrafo 7, el conocer no es una cuestión universal, general, sino un asunto que el hombre ha de solucionar consigo mismo. Las cosas no reclaman explicación, simplemente existen e interactúan siguiendo las leyes que podemos descubrir con el pensar. Y existen en unidad inquebrantable con ellas. Pero entonces nuestra yoidad se sitúa frente a las cosas y en primer momento solamente capta de ellas lo que hemos llamado percepción. Solo cuando la yoidad ha reunido también para sí misma los dos elementos de la realidad, que en el mundo se hallan inseparablemente unidos, entonces se produce la satisfacción del conocimiento. El yo ha vuelto a desembocar en la realidad. Las condiciones previas para que surja el conocer son producidas por el yo y para el yo. Este último se plantea a sí mismo, y esto es fundamental, porque aquí hay una idea fundamental que es la entidad autosuficiente. Entidad autosuficiente, que es la base de la libertad. Esta es la base de la libertad, basada en sí misma. Luego, ¿qué hace la individualidad verdadera? Como él comparte una parte de él
vive en este mundo, él se pregunta a sí mismo, una parte la comparte con los objetos, se coloca como percibir y se pregunta a sí mismo, ¿qué concepto encaja con este objeto? Y él mismo, a sí mismo, a partir de la entidad autosuficiente del mundo de las ideas, la idea como entidad autosuficiente, une esa idea a ese objeto. En su alma aparece como representación, pero la intuición es el momento de bajarlo. Ese es el método de conocimiento de la ciencia espiritual, el intuitivo, bajar cada vez que hay una percepción, que bajar su concepto. No es como en las ciencias actuales, la inducción, ver muchos objetos y sacar el común denominador. Porque ¿cuál es el problema de las ciencias actuales? Dice, para el realismo ingenuo, el mundo real es una suma de objetos de percepción y no reconoce como factor de igual valor la forma de existencia del pensar que el pensar revela en los conceptos y sus relaciones. O sea, esta parte de aquí, la ciencia, lo que es la intuición y el mundo autosuficiente de las ideas, lo que es la libertad, la base de la libertad, no lo contempla la ciencia actual. Pero la ciencia espiritual dice sí, es real y es un factor de los dos que aparecen separados en el ser humano porque él mismo es un ser separado, ¿vale? Por una parte observa, por otra parte piensa, pero es que a la vez él mismo es un organismo, el organismo hombre, que tiene un concepto de ser humano verdadero, ¿vale? Que sería el Cristo. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Luego, las entidades, dice, en el párrafo 16, la entidad autosuficiente de lo que puede vivenciarse como idea. Y en el epílogo, en el anexo de este capítulo, en el párrafo 18, dice, vivenciar la esencia del pensar, es decir, la elaboración activa del mundo del concepto, lo que es la actividad de la intuición, es algo totalmente distinto a vivenciar algo percibido por los sentidos, ¿vale? Aquí está el concepto de la libertad. ¿Dónde está el concepto del amor? El concepto del amor es cuando dice en un capítulo anterior que la verdadera naturaleza cálida y luminosa del pensar penetra en los fenómenos del mundo con el poder que se fluye de la misma actividad del pensar, que no es otra que el amor en forma espiritual. O sea, el amor es la forma en la que el ser humano se sitúa ante los objetos de la naturaleza y la libertad es la forma en la que él, como ser autosuficiente, basado en sí mismo, él actúa en la naturaleza, dándose un contenido a sí mismo basado en su verdadera individualidad. Y el amor es la forma en la que él se relaciona como entidad verdadera con la naturaleza. Esa es mi perla de este capítulo.